Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Estamos en esa parte del Evangelio de Juan en que Juan se extiende bastante con lo que pasa en la última cena y en la que efectivamente Jesús continúa hablando con sus discípulos antes de su prendimiento. Y vamos a ir a Juan capítulo 15 desde el versículo 1 en adelante. Dice así en Juan 15 del 1 en adelante: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En esta parte de la conversación de Jesús con sus discípulos, hay 7 aspectos destacados en los que nos vamos a detener hoy, que casi podrían ser 7 notas de aquellos que siguen a Jesús. 7 notas que caracterizan a aquellas personas que son discípulos verdaderos de Cristo. 7 notas que caracterizan a los que son auténticamente cristianos. La primera de esas notas es que los verdaderos seguidores de Jesús dan fruto. En los versículos del 1 en adelante, del 1 al 6, Jesús es muy claro: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. La primera característica clara de aquellos que siguen a Jesús es que no son infecundos, no son estériles, no son gente que no da fruto. Por el contrario, lo que los caracteriza es que mantienen una relación con Jesús exactamente igual que la vid y los pámpanos. Y de la misma manera que una vid en un momento determinado acaba haciendo que los pámpanos den frutos, es lo mismo que cabe esperar de aquellos que tienen una relación clara con Jesús. Aquellos que efectivamente sigan a Jesús estarán conectados con Él y eso les provocará a dar frutos. Y si no dan frutos o si no permanecen en la vid, si no permanecen en Jesús, obviamente no forman parte de sus seguidores. Es más, el hecho de no estar imbricado, injertado, conectado con Jesús como la vid verdadera, lo que significa es que en última instancia es una persona que se seca y finalmente todo aquello que se seca acaba en el fuego. Lo que dice es muy importante porque todos nosotros hemos conocido gente que en algún momento podía dar la sensación de que formaba parte verdaderamente de los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús no se reconocen por el hecho de que pertenecen a una organización concreta. Un mormón, un testigo de Jehová, un adventista del séptimo día, un católico, diría que efectivamente son seguidores, son cristianos, son discípulos de Jesús los que forman parte de su organización. Pero en la Biblia jamás una persona es definida como cristiano, como hijo de Dios, como seguidor de Jesús, porque está integrada en una organización, porque tiene el carnet de una organización, porque ha recibido el rito de entrada en una organización. Lo que califica a una persona como cristiano es que mantiene una relación personal con Jesús, no el que practica ciertos ritos, ni siquiera el que tiene determinados dogmas o el que realiza ciertas prácticas. Es aquel que tiene una relación directa con Jesús, que no piensa que la salvación esté relacionada con la pertenencia a una organización, sino que sabe que la salvación viene de Jesús, que no cree que la salvación es algo que gana por sus méritos, sus obras o sus rituales, sino que sabe que la salvación solo viene de Jesús y nosotros nos la apropiamos por la fe. Y esa gente es la que da fruto. ¿Y qué pasa cuando de pronto nos encontramos con alguien que durante un tiempo aparentó que era cristiano, que efectivamente seguía a Jesús y de pronto no da ningún fruto y no permanece? Bueno, pues evidentemente no era alguien que fuera cristiano y por supuesto a nadie debería sorprenderle que en el momento en el que da fruto, no permanece y se seca, finalmente se le recoja y acabe siendo echado en el fuego para arder. Y lamentablemente hay casos así. Hay gente que puede dar la sensación durante un tiempo de que ha conocido a Jesús. Hay gente que puede dar la sensación de que empieza a seguir a Jesús. Bueno, pues finalmente es el paso del tiempo el que determina si esa sensación es una sensación correcta o no. Pero las palabras de Jesús son muy claras. Salvo que una persona efectivamente permanezca en mí, salvo que una persona dé fruto precisamente porque permanece en mí, no se puede pensar en absoluto que esa persona sea de mis seguidores. ¿Y a qué fruto se refiere Jesús? Porque claro, aquí es donde ya hay gente que barre con absoluta tranquilidad en la dirección en la que le gustaría que la gente se comportara. Puesto que la gente tiene que dar fruto, vamos a decirles el fruto que nos gustaría que diera. Efectivamente, según la organización religiosa, el fruto puede ser muy variado. Por ejemplo, ir a vender la atalaya todos los domingos, casa por casa,
supuestamente sería un fruto que viene de Dios. O, por ejemplo, si estás en una serie de actividades piadosas, como puede ser ir a rezar a determinadas imágenes o ir de peregrinación a ciertos lugares santos, se supone que es el fruto. Nada más lejos de lo que aparece en la Escritura. En la Escritura, el fruto que deriva de estar unido a Jesús es un fruto que se manifiesta en el carácter. Y es un fruto que se manifiesta en el carácter y en un comportamiento muy claro. Si me acompañan ustedes a la carta a los Gálatas, capítulo 5, Pablo hace una diferencia enorme entre los frutos que se ve en aquellas personas que no son verdaderamente seguidores de Jesús y aquellas personas que efectivamente sí son seguidores de Jesús y en los que el Espíritu Santo provoca un fruto muy concreto. Dice así en Gálatas capítulo 5 y versículos del 16 en adelante. Gálatas 5 del 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjense, el espíritu y el creyente se caracteriza porque el creyente camina, anda en el espíritu. No es que un día está en casa y de pronto le da un arrebato que se supone que es el espíritu. No es porque llega a la iglesia y se pone a dar saltos o a gritar más alto que nadie. La vida en el espíritu es un caminar, es un andar, es un avanzar. No es algo estático que se repite una y otra vez hasta que de pronto nos ponemos histéricos y pensamos que eso es la presencia del Espíritu. Es un caminar. Y Pablo empieza diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las dos cosas están unidas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un creyente, lamentablemente, puede caer en alguna de estas conductas. Pero si una persona practica de manera sistemática una o varias de estas conductas, esa persona no forma parte del cuerpo de Cristo y esa persona no va a heredar el reino de Dios. Primer aspecto que Pablo deja claro. ¿Y qué se supone que distingue, aparte de no estar en la carne, no satisfacer los deseos de la carne, al creyente? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles son los frutos que se supone que deberían esperarse en nosotros? Y Pablo es muy claro. La lista quizá no es exhaustiva, no es completa, pero los ejemplos son muy claros. Es una persona que ha empezado a caminar en el amor. Es una persona que ha empezado a caminar en el gozo, ese gozo que el mundo no puede dar y que solamente conoce aquel que ha conocido a Jesús. Es una persona que efectivamente vive en la paz que solo Cristo puede dar. Es una persona que va desarrollando la paciencia y va soportando de manera creciente las conductas a veces no muy tolerables de los demás. Es una persona benigna. Es una persona que cuando ve las conductas de otros procura tratarlas con benevolencia, procura tratarlas de una manera que efectivamente se asemeja a la inmensa paciencia que Dios tiene con nosotros. Es una persona bondadosa.
Realmente su actitud es la de alguien que quiere hacer el bien a los demás o que está intentando ver cómo se quita a los demás de encima cuanto antes. ¿Es una persona de fe? ¿Realmente la fe es algo que va formando parte de su carácter poco a poco, aunque inicialmente sea más pequeña que un grano de mostaza? ¿Es una persona que practica la mansedumbre? Que efectivamente cuando recibe ataques y agresiones procura responder de manera mansa, incluso no responder, o por el contrario es la persona que no te acerques mucho porque te clavará el aguijón. Y finalmente es una persona con templanza, es una persona que controla sus pasiones, o es una persona que basta colocarle una copa delante o cualquier tipo de pasión delante, puede ser una copa, puede ser una pierna, y realmente la persona es incapaz de controlarse. Pues estos son los frutos del Espíritu, y realmente aquella persona que esté siguiendo a Jesús es una persona que da estos frutos. Y esos frutos son imposibles de dar cuando uno no está profundamente, íntimamente, cordialmente insertado en Jesús. Es imposible tener la paz del Espíritu sin estar conectado con el que da esa paz, que es Jesús. Es imposible amar como ama Jesús si ese amor no se ha recibido antes. Es imposible totalmente contar con un gozo que solamente Jesús puede dar si realmente no se está en él. Y esto es lo primero que caracteriza a las personas. Ahora, lamentablemente, muchas veces el tipo de predicaciones y enseñanzas que se oyen desde el púlpito no hacen énfasis en los verdaderos frutos, sino que hacen énfasis en otro tipo de cosas. Si efectivamente ciertas manifestaciones se dan en tu vida, si determinadas conductas se producen en tu vida, si sigues determinados ritos, entonces se supone que eres cristiano. Pero lo que dice Jesús aquí, cuando empieza a definir a sus seguidores, es tremendo. La primera nota es que yo soy la vid verdadera, que mi Padre trabaja con esa vid y que vosotros formáis parte de esa vid y entonces daréis fruto. Poco a poco, el Padre tendrá que limpiaros de muchas cosas. Habrá que quitar cosas que no funcionan bien en cada uno de los pámpanos que somos nosotros, pero daréis fruto y en un momento determinado daréis fruto en abundancia, llevaréis mucho fruto. Si este fruto no se ve, pues evidentemente o la persona no es creyente o, y esto es tremendo, es una persona que está viviendo espiritualmente en un nivel de muy poca madurez, de mucha carnalidad. Segundo, aquellos que siguen a Jesús, y esto es algo importante, serán escuchados por Dios. No solo es algo muy importante, es un enorme privilegio. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por supuesto, se puede interpretar muy mal este versículo. Hay gente que considera que esto es una especie de tarjeta de crédito que tiene con Dios y que Dios es además una especie de Santa Claus o de abuelo imbécil que le concede todo tipo de capricho a sus nietos absolutamente insoportables. Pero no es en absoluto la enseñanza de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si realmente lo que os importa es obedecerme y aquellos mandamientos que yo os he dado es lo que hay dentro de vuestro corazón, podéis pedir lo que queráis y os será hecho. Las condiciones que pone Jesús son bastante claras. No está diciendo que cualquier cosa que tú pidas porque se te antoja es algo que no te preocupes, que el Padre te la va a conceder. Cualquiera que tenga hijos sabe que eso no se puede hacer. Hay veces que un niño te pide algo que efectivamente es bueno, que se lo concedas. Hay veces que lo bueno es decirle que eso no es y hay veces en que la negativa tiene que ser tajante. Y eso lo sabe cualquier padre que se haya molestado en educar medianamente bien a sus hijos. Y Dios no va a hacer las cosas peor que cualquier padre medianamente sensato que pueda vivir en este mundo.
podéis contar con todo desde el momento en que permanecéis en mí y lo que hay dentro de vosotros es lo que yo os he mandado. ¿Y por qué? Pues porque cuando uno está conectado con el Señor y cuando uno tiene las prioridades del Señor, el enfoque del Señor y la visión del Señor, no va a pedir estupideces. No se va a poner a proclamar que esta casa es mía, para que luego llegue la crisis del 2008, no la puedas pagar y pierdas todo lo que diste por la casa y encima te veas en la calle, como yo he visto. No te vas a poner a proclamar que este automóvil de lujo es mío, para que a partir del tercer pago te lo tengan que quitar porque ya eres incapaz de hacer el cuarto pago. No se va a poner a proclamar que las vacaciones en el Caribe son indiscutiblemente mías porque para eso soy hijo de Dios, como si al parecer el hecho de ser hijo de Dios te garantice una serie de vacaciones en lugares paradisíacos. Lo que Jesús está diciendo es muy claro. Tú permanece en mí. Mira las cosas como yo las veo. Entiéndelas como yo las entiendo. Compréndelas como yo las comprendo. Interprétalas como yo las interpreto. Y ten en tu corazón mis palabras. Y lo que va a salir de ti es algo que jamás va a encontrar un no de parte del Padre. Y eso es totalmente cierto. No hay nada, absolutamente nada, que podamos pedir a Dios conforme a su voluntad que Dios nos vaya a rechazar. Es algo clarísimo. Seremos escuchados por Dios. Y es algo enormemente bello. Si me acompañan a la carta a los Hebreos, capítulo 4, aparece precisamente esa misma promesa y de una manera en la que además nos muestra por qué esa promesa es una promesa que se va a cumplir siempre, porque ha tenido un coste y un coste elevadísimo, incomparable. En Hebreos capítulo 4 y versículo 15 dice así, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las palabras del autor de la carta a los Hebreos son tremendas. Tenemos un sumo sacerdote, es Jesús, pero ese sumo sacerdote no es un personaje que puede ser indiferente ante las situaciones que tengamos, al que le puedan molestar nuestras debilidades, que vaya a decir ya está otra vez aquí, está pesada, diciéndome las mismas tonterías de siempre. Es un sumo sacerdote que ha sido tentado en todo como nosotros, aunque sin caer jamás en el pecado. Y por eso nos podemos acercar a él confiadamente. El término, además, en griego es muy fuerte. Podemos acercarnos de una manera que casi se podría decir que es con osadía, con atrevimiento. ¿A dónde? Al trono de la gracia. El trono sobre el que se sienta ese sumo sacerdote es un trono desde el cual se derrama gracia. Y lo que vamos a encontrar es misericordia y gracia para el oportuno socorro. Lo que caracteriza, en segundo lugar, a los seguidores de Jesús es que van a ser escuchados por Dios, que no tienen que temer encontrarse con los oídos sordos de un Dios que carece de clemencia y de misericordia, que no tienen que temer que Dios se olvide de ellos, que no tienen que temer que Dios no los considere. Por el contrario, serán escuchados por Dios. Tercero, los seguidores de Jesús se van a caracterizar también porque su alegría, su gozo será cumplido. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Mi Padre se glorifica en que llevéis mucho fruto y así se vea que sois mis discípulos. Y como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y todo esto, ¿por qué os lo cuento? Versículo 11. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra que aquí se traduce cumplido podría traducirse como consumado, realizado plenamente, de una manera total. Y esto es algo que Dios quiere para nosotros, que Jesús nos ha anunciado. Sus seguidores, si efectivamente llevan fruto, si efectivamente se mantienen en las enseñanzas de Jesús, si permanecen en mi amor porque guardas mis mandamientos, van a glorificar a mi Padre. ¿Y cómo va a ser glorificado mi Padre? En el hecho de que tendréis un gozo que será cumplido. Y cualquiera que conoce el gozo del Señor sabe que no se parece a ningún otro tipo de gozo o de alegría. Uno puede experimentar alegría viendo una comedia. Yo he visto comedias que me partía de risa y pasaba un rato muy agradable, pero evidentemente no se parecen al gozo y a la alegría que viene del Señor. Yo sé lo que es tener momentos de gozo y alegría porque lo pasas bien saliendo un día al campo con los amigos y te diviertes. Sé lo que es tener gozo en un momento determinado porque te dan una buena noticia. Son distintas formas de gozo, no tienen por qué ser malas. Pero nada se compara al gozo y a la alegría de tener una comunión con Dios y con su Hijo. Nada se compara a eso. Y cualquiera que ha pasado por ese tipo de gozo y ese tipo de alegría sabe que hay diferencias. Es como cuando a lo mejor has tenido varios novios o varias novias y acabas encontrando a la persona que sí, que es la persona con la que vas a compartir toda tu vida. Te puedes acordar de aquella noviecita que tuviste cuando eras un adolescente o de aquel noviecito que tuviste cuando eras una chica jovencita y hubo momentos agradables y salíamos a pasear e íbamos al cine, pero cuando lo comparas con la experiencia real es algo muy pálido, es algo muy débil, es algo muy pequeño. Y Jesús aquí está hablando del verdadero gozo y de la verdadera alegría. Y cuando uno siente ese gozo del Señor, no tiene punto de comparación con todas las ocasiones de gozo y alegría, aunque hayan sido agradables, que hayamos vivido en esta vida. Cuarto, los verdaderos seguidores de Jesús se amarán los unos a los otros. Versículo 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si hay algo que caracteriza, aunque Jesús haya hablado antes del fruto y de que serán escuchados por Dios y que su gozo será cumplido, pero si hay algo que caracteriza a los cristianos verdaderos es que se aman los unos a los otros como Dios nos ha amado, como Jesús nos ha amado. Y eso llega, como Jesús señala aquí, hasta el punto de que a veces se pone la vida por otros. A mí no me resulta muy difícil captar cuando una congregación realmente vive esto. Yo no me quedo deslumbrado por el tamaño de un edificio donde la gente se reúne para los cultos del domingo. No me deslumbra jamás el coro que pueda tener. El coro del tabernáculo mormón es impresionante y no creo que eso acerque más a los mormones al cristianismo. Y, por supuesto, no me impresiona, a veces me aterroriza ver el volumen de las ofrendas en ciertos lugares de culto. Sobre todo porque luego veo que sigue habiendo pobres y necesitados y que eso parece que no le interesa a nadie. Ninguna de esas cosas me dice nada. Pero sí puedo captar en muchas ocasiones donde efectivamente hay verdaderos discípulos de Jesús porque veo el amor que se tiene. Veo cómo reciben a la gente que llega por primera vez a la iglesia. Veo cómo se interesan por la gente que está enferma en la iglesia. Veo cómo se preguntan los unos a los otros si efectivamente alguien necesita asistencia o ayuda. Veo que a veces ni siquiera preguntan para acudir en asistencia o en ayuda de esas personas.
Veo que de pronto se habla de una necesidad y hay una serie de personas que se levantan inmediatamente como si le hubieran dado un resorte para suplir esa necesidad. Veo que procuran que nadie pase necesidad dentro de la congregación, que nadie deje de acudir a la congregación porque no tiene un transporte, que nadie se vea desplazado de su casa porque no puede pagar el alquiler. Y uno ve en esas situaciones que efectivamente sí que se aman los unos a los otros como Jesús nos amó. Y eso se ve también en la manera en que la gente pone la vida los unos por los otros. Por supuesto, a veces poner la vida puede ser algo total y absoluto. Realmente acabas sacrificando tu vida por otras personas, y es así. Pero yo puedo ver en esta congregación cómo la gente pone su vida por la de los demás. Yo veo, por ejemplo, la gente que entrega su tiempo en esta congregación y jamás dirá una palabra de decir hay que ver cómo entrego el tiempo y no se me tiene en cuenta o no se estima lo suficiente. Yo puedo ver la gente, aunque haya algunos que no se dan cuenta de ello, que dedican infinidad de tiempo, quizá demasiado, a preparar, por ejemplo, el desayuno de los domingos. Yo puedo ver la gente que cuando de pronto hay una necesidad de transporte, son varios para cubrir esa necesidad. Yo puedo ver la gente que inmediatamente que ve un motivo de oración se lo comunica al resto de la congregación para que todos nos pongamos a orar. Yo puedo ver la gente que viene desde muy lejos para enseñar música y para ensayar en esta congregación. Yo puedo ver la gente que, a pesar de que son personas que quizá no tienen una instrucción formal, se preocupan en prepararse las partes de la palabra que tienen que compartir con la congregación. Yo puedo ver la gente que renuncia un sábado por la mañana a quedarse tranquilamente en su casa y viene de lugares que están alejados para poder compartir el Evangelio en la calle. Yo veo la gente que también disfrutaría a lo mejor una mañana de domingo dedicándose a no hacer nada, que es algo muy agradable para hacer en domingo, y que sin embargo están atendiendo a distintos ministerios en esta congregación. Y esa gente pone su vida de una manera literal. Y esa gente pone su vida de una manera literal quitándose ese tiempo de su descanso, de su entretenimiento o de su ocio. Nunca les he visto quejarse por ello. Es más, hay algunos que tengo la sensación de que no tienen bastante. Y a veces siento la tentación de decirles, tómate un respiro, tómate un descanso. No hace falta que sea todas las semanas, vamos a reorganizarnos de tal manera que la carga sea un poco más ligera. Porque efectivamente es gente que está poniendo su vida por los demás. Y esa es la mayor manifestación de amor que existe, poner la vida por los demás. No voy a decir nombres porque no es cuestión de mencionar a la práctica totalidad de la congregación, pero es así. Y la gente que conoce a los hermanos y a las hermanas de la congregación sabe que es así. Y la razón fundamental, supongo, por la que al menos algunos sentimos un enorme gozo y un inmenso agradecimiento hacia Dios por estar en esta congregación, es porque es una congregación de amor. No es una congregación de gente rica, no es una congregación de profesionales acaudalados, no es una congregación que pueda emprender grandes obras materiales, precisamente por las limitaciones que tenemos todos. Pero, sin embargo, yo muchas veces me quedo sorprendido del grado de entrega, de amor, de servicio que se puede ver en una congregación que es numéricamente pequeña y económicamente muy humilde. Porque en última instancia lo que mueve eso es el hecho de la conexión con el Señor y el hecho de vivir, de caminar, de andar en ese mandamiento, de amarnos los unos a los otros. Quinto, los verdaderos discípulos de Jesús, y esto es muy importante, son considerados amigos por Jesús. Versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Desde mi opinión personal, no tienen ustedes por qué compartirla,
estos 2 versículos son de los versículos más hermosos de todas las Escrituras. Jesús de pronto se dirige a sus discípulos y les dice que son sus amigos y que Él no los va a llamar siervos. Bueno, ellos se pueden considerar siervos de Dios, etc., pero Él no los va a llamar siervos. Y no los va a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Un siervo puede tener una relación relativamente buena con su Señor. Puede incluso ya conocerle tan bien que, bueno, ya sabe más o menos cómo tiene que tener preparadas las cosas y todo lo demás. Pero un siervo nunca es un amigo de su Señor. No lo es. Y Jesús dice, yo, sin embargo, os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El ser amigo, y por si alguien quiere interpretar mal estos versículos, hay que enfatizarlo, no implica ser complaciente. Es verdad que hay amigos que se caracterizan por el hecho de justificar todas las atrocidades que hacen otro amigo. Tu amigo es un ladrón, es tan importante porque Juan es mi amigo. Tu amigo Pedro golpea a su mujer y se emborracha todos los fines de semana, bueno, pero Pedro es un buen chico. No, no es esa la manera en que Jesús está hablando de amistad. Es el que es un verdadero amigo. Es el que en un momento determinado, claro, que te dice que lo que estás haciendo está mal. Y que si sigues así, te vas a ver en la calle. O si sigues así, vas a desgraciar tu vida. O si sigues así, vas a arruinar tu familia. Y Jesús dice, mis seguidores tienen una relación tan estrecha conmigo que no es la de un siervo y un amo. Es la relación entre amigos. Y si efectivamente hacéis lo que os mando, sois mis amigos. Y os llamo mis amigos porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Y esto es un gran privilegio. Sexto, los seguidores de Jesús tienen además otro privilegio enorme. Aparte de que efectivamente, gracias a la acción del Espíritu Santo van a dar fruto, y aparte de que su gozo va a ser cumplido, y aparte de que Él los considera amigos, los seguidores de Jesús son elegidos por Dios. Versículos 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Generalmente somos tan ingenuos, a veces soberbios, pero generalmente ingenuos e ignorantes, que pensamos que nosotros hemos elegido a Dios. Y estamos convencidos de que en algún momento en esta vida, después de buscar mucho, lo encontramos. A veces nos costó, pero acabamos encontrándolo después de que efectivamente empezamos a buscarlo. El Evangelio de Juan, pero también el resto del Nuevo Testamento, deja claro que no es así. Nosotros podemos pensar que es así. Podemos pensar que un día de pronto pasamos por delante de una iglesia y entramos en la iglesia y escuchamos el Evangelio y aceptamos a Jesús. Y desde nuestro punto de vista puede parecer así, pero no es así. El Evangelio de Juan comenta cómo nadie puede venir al Padre si yo no lo traigo, y la palabra que Jesús utiliza no es traer, es arrastrar. En realidad nosotros hemos llegado a conocer a Dios porque Dios nos ha arrastrado hasta Él. No nos hemos dado cuenta. Podemos pensar que en algún momento fuimos tan inteligentes y tan avispados que efectivamente descubrimos a Dios. Pero era Dios el que nos estaba arrastrando. Y si de pronto, después de conocer a Jesús y habernos convertido, en un momento nos sentamos y reflexionamos con tranquilidad, nos damos cuenta de que no lo encontramos, fue Él el que nos encontró. De pronto descubrimos que hubo una persona que nos habló del Evangelio justo en el momento en el que íbamos a escuchar. De pronto captamos que estábamos en una situación espiritual que era justo la situación espiritual para que en ese momento Dios pudiera arrojar luz en nuestro corazón.
De pronto nos damos cuenta de que aquel verano fue un verano desastroso, pero era el verano ideal para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. De pronto nos damos cuenta de que después de años dando vueltas y traspiés y revueltas y estar en la más absoluta ceguera espiritual, Dios nos había colocado en el sitio donde Él quería que estuviéramos para en ese momento salvarnos. No lo elegimos nosotros a Él, aunque creamos que sí. Es Él el que nos ha elegido a nosotros. Y nos ha elegido para que vayamos y demos fruto, y ese fruto permanezca, y todo lo que pidamos al Padre Él nos lo dé, y nos amemos los unos a los otros. Muchas veces perdemos esto, y a veces oigo testimonios que son un tanto desoladores, porque después de hablar de una vida triste, etcétera, etcétera, la persona parece que un día se levantó especialmente iluminado, inspirado y encontró a Dios. No, es Dios el que te encontró. La moneda que perdió la mujer, de las 10 monedas que tenía, no encontró a la mujer. La moneda caída en un rincón de la casa no podía venir rodando hasta la mujer y luego subirla por la pierna y volver a meterse en su bolso. Si la mujer no hubiera empezado a remover todo en la casa, esa moneda jamás hubiera sido encontrada. La oveja perdida no encontró al pastor ni encontró el rebaño. No se puso la pobre a buscar por ahí hasta que dio con el pastor, lo vio a lo lejos. Ahí están mis compañeras, y corrió. Si el pastor no hubiera dejado a las ovejas en el aprisco y no se hubiera puesto a buscarla y no la hubiera encontrado, esa oveja hubiera terminado siendo la cena de algún lobo o de alguna otra alimaña. Y esto es algo que muchas veces pasamos por alto, pero que es muy importante. No hemos encontrado nosotros, aunque nos parezca, después de que, en fin, hemos ejercitado nuestras capacidades para encontrar a Dios. Dios fue el que nos encontró. Y además nos fue poniendo en la situación en la que no dejáramos de encontrarlo. Tan delante de nuestras narices que era imposible no verlo. Séptimo, y esto es muy importante, los seguidores de Jesús, que sean verdaderos seguidores, serán aborrecidos por el mundo. Versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Hay gente que de pronto considera que estamos en una situación especialmente difícil en la actualidad porque de pronto la sociedad ha dejado de ser cristiana. Estamos, como dicen algunos, under attack, que es un término que se utiliza mucho en las redes sociales y todo lo demás. Estamos bajo ataque. Mira, si no has estado bajo ataque antes, permíteme que dude de la forma en que vivías tu vida cristiana. Porque Jesús es muy claro. No os extrañéis de que el mundo os aborrezca. El mundo me ha aborrecido a mí antes que a vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Que vais a ser populares? ¿Por qué tendríais que ser populares? Bueno, pero es que ha habido una época en que la gente era muy cristiana, ¿no? Fornicaba menos, al parecer. Los homosexuales no se paseaban por la calle. Habría algún homosexual, pero no se paseaban por la calle. Ya. ¿Y tú te crees que en esas épocas los cristianos que hablaban en contra de la codicia eran bien vistos? Porque no había codicia en otras épocas. Todo el mundo era absolutamente generoso. Nadie quería explotar al prójimo para tener más dinero.
¿Piensas que los cristianos que se manifestaron en contra de la codicia en otras épocas eran cristianos aplaudidos? Cuando John Wesley se subía a un púlpito y decía, si cuando yo muera tengo 5 libras, llamadme ladrón, ¿ustedes creen que eso le hacía muy popular entre las clases pudientes en Inglaterra y a este lado del Atlántico? Y cuando los cristianos en un momento determinado, como los profetas del Antiguo Testamento, clamaban contra aquellos que explotaban a los demás, ¿ustedes creen que eran populares? ¿Ustedes creen que cuando hubo cristianos que se quejaron porque había criaturas de 8 años que trabajaban hasta 16 horas diarias en las minas o en las fábricas, esos cristianos eran populares? ¿Ustedes creen que cuando hubo cristianos que clamaron porque había mujeres a las que también explotaban hasta 16 horas diarias, a lo mejor no en las minas, pero sí en talleres, esos cristianos eran populares? ¿Ustedes creen que cuando de pronto los cristianos no solamente clamaban contra la codicia o el hecho de que se explotara injustamente a mujeres, a niños, a hombres, a ancianos, sino que también hablaban en contra de las guerras? ¿Ustedes creen que eran populares? ¿Ustedes creen que cuando una nación enloquece y decide que lo mejor que puede hacer es matar al prójimo porque simplemente le separa del prójimo una frontera, una bandera o una lengua? Y de pronto había cristianos que decían que eso no era cristiano. ¿Piensan ustedes que eran populares? Ser cristiano nunca ha sido popular. En unas sociedades es impopular porque los cristianos tenían una moral sexual que no se adaptaba. No crean ustedes que el mundo clásico, el de Roma o el de Grecia, era un mundo más santo y más casto y más noble sexualmente que el mundo en el que vivimos. No hay nada más que leer los 2 primeros capítulos de la carta a los romanos para darse cuenta de que eran como mínimo tan degenerados como nosotros, como nuestra sociedad. ¿Y ustedes creen que cuando de pronto los cristianos decían en esa sociedad de la época de Jesús o de Pablo, no podéis abandonar niños al nacer, simplemente porque no queréis tener un niño en casa, y la mayoría de los niños abandonados además eran niñas, ¿ustedes creen que eran populares? ¿Ustedes creen que eran populares cuando alguien como Pablo podría escribir a Filemón y decirle: este esclavo tuyo que se llama Onésimo, no lo trates como esclavo, sino como a tu hermano en Cristo? ¿Ustedes creen que eso hacía popular a la gente? ¿Que los que eran propietarios de esclavos y esclavos sentían una profunda simpatía hacia los cristianos que eran contrarios a la esclavitud? No. Ser cristiano nunca ha sido motivo de popularidad. Y si eres popular en una sociedad porque eres cristiano, más vale que te tantees la ropa, porque a lo mejor no lo eres tanto. A lo mejor simplemente estás arrojando agua bendita sobre situaciones de pecado terribles y cierras los ojos ante situaciones de pecado terribles. Y te haces fotografías con los políticos que prolongan situaciones de pecado terribles. Y luego, eso sí, puedes enseñar orgullosamente la fotografía tuya con un presidente, un senador o un congresista el mismo día, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de este país aprueba el matrimonio homosexual. Y que yo estaba viendo los noticiarios y dije, ¿y toda esa gente que se hace fotografías con tanto político, en estos momentos estarán reflexionando o simplemente están revisando su agenda para ver cuándo se van a hacer otra fotografía con otro político? Ser cristiano no implica popularidad, implica ser aborrecido cuando uno es un cristiano como Dios quiere. Y es lógico, porque si Jesús acabó en una cruz, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos va a pasar lo mismo? El versículo 20 es muy claro. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto es así de evidente. De manera
que si alguien siente que es mal visto por la vecina o por el jefe del trabajo o por el representante político que tenga, por el hecho de ser cristiano, que no se asuste, que no piense que estamos under attack, que no caiga en la idea de que estamos, a punto de que regrese Cristo. Esto lleva más de 20 siglos así, y es lógico. Si con Jesús, que es el mejor hombre que ha pisado este planeta, sin distinción y sin tener en cuenta su dimensión divina, lo que hicieron fue montarle una farsa de juicio por partida doble, torturarlo y clavarlo a una cruz. ¿Por qué piensan ustedes que con nosotros tendrían que ser mejores cuando somos infinitamente peores que Jesús? Y cuando además no podemos decir lo que aquí dice Jesús, de si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero como las han visto, tienen pecado. En el caso nuestro hasta se pueden excusar en que ni caminamos sobre las aguas, ni convertimos el agua en vino, ni multiplicamos panes y peces, ni curamos a ciegos de nacimiento, ni levantamos a un paralítico desde el momento en que vio la primera luz. Los discípulos de Jesús son aborrecidos en este mundo. Y si no son aborrecidos y no notan oposición, ni siquiera perciben que le disgustan a alguien, ya podemos ir preocupándonos. Porque la idea de ese aborrecimiento es esencial al hecho de ser un discípulo de Jesús. El día que te feliciten por todo, si es una persona que recibe al Señor, está bien y está lógico. Pero si gente que tiene una vida totalmente aparte de las enseñanzas de Jesús empieza a hablar de lo conmovida que se siente por tu santidad, revisa las cosas. Octavo y último, esos discípulos de Jesús darán testimonio. Y esto es enormemente importante. Versículo 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El discípulo verdadero de Jesús no solo tiene un fruto que muestra que el Espíritu Santo actúa por él, no solo tiene el privilegio de que es escuchado por Dios, no solamente tiene la bendición de que su gozo va a ser cumplido, no solo vive en una comunidad donde los unos se aman entre sí, no solamente Jesús lo considera su amigo, no solamente ha sido elegido por Dios para recibir la salvación y tiene que enfrentarse con el hecho de ser aborrecido por el mundo, es que además es alguien que da testimonio. Y eso es enormemente importante. Y Jesús prácticamente cierra este círculo de 7+1 características del discípulo. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 1, donde Jesús dice algo que resume lo que tiene que ser la misión de los discípulos, yo creo que en uno de los versículos más desobedecidos de la enseñanza de Jesús a lo largo de la historia. En Hechos, capítulo 1, cuando Lucas está describiendo cómo Jesús se despide ya en el último momento que está con sus discípulos, Jesús les dice algo que es tremendamente importante. Vamos a ir a a Hechos, capítulo 1, y versículos del 6 en adelante. Es un pasaje corto, pero para meditar en él, y yo lo cito muy a menudo, y no por capricho. Dice así, Hechos 1 del 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Los discípulos, que saben que en cualquier momento Jesús va a ser apartado de ellos, le dicen,
Señor, danos un mapa escatológico. ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con tu venida? ¿Vas a restaurar el reino de Israel en estos momentos? Respuesta de Jesús. Hombre, con que entréis en YouTube, vamos, en cada docena de gente hablando de la segunda venida hay por lo menos 14 que te dicen la fecha, la estación del año, a veces el mes en el que voy a regresar. Porque esto va a ser de la siguiente manera, ¿eh? Esto tiene 12 puntos, punto 1, punto 2, punto 3... La respuesta de Jesús es muy clara. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si alguien dice que lo sabe, es un embustero. A lo mejor se cree que lo sabe y no es en sentido estricto un embustero, pero es un ignorante. Porque lo primero que debería saber es que a nosotros no nos toca saber. No lo vamos a saber. No pierdan el tiempo viendo a la gente que les explica cuándo va a ser la segunda venida y que les da señales y que les habla de Putin o de Hamás o de su madre. Esa persona les está mintiendo, les está engañando, porque él no lo puede saber, como no lo podemos saber ninguno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Jesús dice que no nos toca saber. Y si Jesús dice que no lo sabemos, y yo me subo a este púlpito y empiezo a decirlo como que lo sé, o me he vuelto loco, o soy un ignorante que no sabe un mandato tan sencillo de Jesús, o soy un estafador. Puede que sean las tres cosas a la vez, no son incompatibles. Y la misión del pueblo de Dios no es dedicarse a hacer cálculos sobre cosas que no saben, porque el Padre no tiene ningún deseo de que lo sepamos. Y si quisiera que lo supiéramos, nos lo habría dicho. Es así de evidente. Y, por supuesto, luego no es de extrañar que todas esas profecías acaben revelándose falsas. Porque si hablas de algo que no puedes saber, ¿cómo vas a acertar? Ni por casualidad. Y entonces, ¿cuál es la misión de los discípulos de Jesús? Pues las palabras de Jesús son muy claras. Son las últimas palabras que pronunció aquí en la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vais a recibir el Espíritu Santo. Jesús está hablando aquí en Juan también del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, seréis mis testigos. Empezaréis con lo más cercano, con Jerusalén, que es donde vais a recibir el Espíritu. Se irá ampliando a Judea, que es la región en la que está Jerusalén. Y en un momento determinado vais a saltar a Samaria. Esos ya no son judíos, aunque ellos digan que sí. Y en un momento determinado iréis avanzando hasta lo último de la tierra. Y esa es la última característica de los seguidores de Jesús, que son sus testigos. A veces son testigos que dan testimonio predicando con mucha habilidad, pero muchas veces somos testigos quizás sin tener que decir muchas palabras. No todo el mundo tiene un don para enseñar, o para evangelizar, o para predicar. Y nadie debe sentirse mal o avergonzado porque no lo tiene. No todos tenemos los mismos dones. Somos cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo que se sirven los unos a los otros. Y deberíamos estar contentos de que efectivamente lo que yo no tengo lo tiene esa hermana o lo tiene ese hermano y todos juntos actuamos como el cuerpo de Cristo. Y ninguno debería de sentirse mal por el hecho de que no predica. Como nadie debería sentirse mal porque no tiene un don de pastoreo o no tiene un don de profecía. Somos los unos miembros de los otros. Y todos actuamos bajo la cabeza que es Cristo. Y el testimonio es un testimonio que muchísimas veces no tiene nada que ver con el hecho de predicar. Hay gente que testifica con la vida que lleva. Y que efectivamente los demás ven que esa es una mujer que es una esposa ejemplar, que ese hombre es un padre ejemplar, que ese compañero de trabajo es un compañero ejemplar, que esa persona es una persona que tiene una sensibilidad hacia aquellos que están en necesidad. Y cuando en un momento determinado te has acercado
para saber exactamente cómo ese hombre, esa mujer se comporta de esa manera. De pronto te ha hablado de que cree en Jesús. Y ese es un testimonio mucho más poderoso que el de la gente que se encarama a veces a un púlpito, como los monos se encaraman a un árbol. Así de claro. Y el mandato de Jesús es muy claro: me seréis todos testigos hasta lo último de la tierra. No perdáis el tiempo con otras cosas. Sed testigos. Dad fruto unidos a mí. Y amaos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana de domingo, por este primer día de la semana, porque en un día con el que empezamos la semana, lo empezamos, Señor, de tu mano. Te damos muchas gracias porque podemos venir aquí, gozar de la comunión con nuestros hermanos, escuchar tu palabra, orar a ti, cantarte alabándote, Señor, y honrándote, y todo ello son bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Empezamos ahora la semana, Padre, y queremos pedirte por todos aquellos países de los que hemos venido cualquiera de nosotros. Queremos pedirte para que tú arrojes la luz del Evangelio en todas aquellas naciones de las que procedemos. También, Señor, que tú tengas en mente aquellas naciones que están en una situación especialmente delicada en estos momentos. Pensamos, por ejemplo, en Honduras, donde hay elecciones en un día como el de hoy, pero también en cualquiera de nuestros países de origen, Señor. En todo momento, ayúdanos a llevar la luz del Evangelio a esos lugares. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos que cada día nos ayudes a avanzar, a caminar, a progresar, a andar más como testigos de Jesús. Que nos permitas estar cada vez más unidos a Él para dar más fruto. Que hagas que amemos cada vez más a nuestros hermanos. Que nos des ese gozo maravilloso que solo puede venir de Jesús. Que también, Señor, nos hagas recordar que fuiste tú el que nos encontraste en un punto del camino un día. No fuimos nosotros realmente los que te encontramos a ti. Que nos hagas comprender, Señor, que el mundo nos aborrezca es lógico, es normal y no debería penarnos, porque mucho más aborreció a tu Hijo Jesús. Y sobre todo, Señor, que nos ayudes a ser testigos de Jesús las 24 horas del día. Todo ello con un inmenso agradecimiento, con una profunda gratitud, con un más que sentido acto de acción de gracias, lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.